su programa Así es, el defensor del pueblo de la República Dominicana, donde siempre vamos a aprender de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales, muy importante, de la buena administración pública y en general del Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución. Con ustedes, Nilo de la Rosa, y en la tarde de hoy vamos a conversar sobre un documento fundamental para nuestra identidad nacional, para nuestra identidad republicana, para la instauración de nuestra independencia y de nuestro Estado. Vamos a hablar del manifiesto del 16 de enero del año 1844. ¿Cuál es la importancia de este manifiesto? ¿Cuál es su función o cuál fue su función en su momento? Y para esto vamos a conversar con el magistrado Wilson Gómez, quien es el presidente del Instituto Duartiano. No sin antes conocer qué hizo el defensor del pueblo durante la semana y, por supuesto, nuestro editorial. Comencemos. Intrafamiliar y violencia social que se están presentando en la República Dominicana amerita acciones fuertes y contundentes, no solo desde las autoridades gubernamentales como siempre se piensa, también las familias y cada uno de los individuos que componemos la sociedad. Tenemos una grave responsabilidad de hacer un aporte sustancial a la resolución del problema, o al menos su control efectivo. En los recientes hechos sangrientos y lamentables, en los que hombres y mujeres han perdido la vida a manos de individuos con armas de fuego y armas blancas, se puede constatar en estos todo un historial de hechos similares en los que parece que la autoridad y el orden público no fueron suficientes para evitar el desenlace fatal. Es común encontrar en esos antisociales y enemigos de la dignidad y los derechos humanos antecedentes delictuales y criminales, tales como homicidio, asesinato, violencia de género, robo agravado, golpes y heridas e incluso tipos penales más complejos como estafas, extorsión y corrupción. ¿Cómo es posible que esos elementos anduvieran sueltos en las calles de nuestro país sin el más mínimo monitoreo o control por parte del Estado? Sin duda alguna, ciertas cosas no están funcionando correctamente en nuestro país. Ciertas cosas llaman a suspicacia, ciertas cosas inquietan hasta el más bravo de los habitantes de la República. Parecería que estamos a merced de la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte, y no a merced de la razón y del Estado de Derecho. Es evidente que debemos hacer un alto y realizar cambios profundos relacionados con la forma en cómo estamos gestionando la violencia en nuestra sociedad. Ojalá que en algún momento las autoridades educativas dominicanas se tomen más en serio la gestión y manejo de las emociones, muy especialmente la ira. Según Lucio Anneo Séneca, filósofo romano de la escuela estoica, esa ira descontrolada es el vicio más detestable en el ser humano, y el individuo iracundo es el más deleznable de la especie humana, puesto que se siente a gusto colocándose fuera del atributo humano más característico, la capacidad de raciocinio. Decía Séneca que la ira es locura breve, porque impotente como aquella para dominarse, olvida toda conveniencia, desconoce todo efecto, es obstinada y terca en lo que se propone, sorda a los consejos de la razón, agitándose por causas vanas, inhábil para distinguir lo justo y lo verdadero, pareciéndose a esas ruinas que se rompen sobre aquello mismo que aplastan. Queridos amigos, nos hemos dado cuenta de que todavía subsiste entre nosotros un espíritu de barbarie y de salvajismo. O nos proponemos a civilizar por completo a nuestro país, o todos viviremos bajo el imperio de unos pocos individuos cuyo nivel de irracionalidad no dista mucho de los animales. Muchas gracias.
El secretario general del Defensor del Pueblo, Harold Modesto, se reunió con el general de brigada, Pablo Roberto Jiménez Sánchez, director de inteligencia del Ejército de la República Dominicana, para abordar aspectos concernientes a la colaboración del Ejército Dominicano en lo relacionado a los casos a cargo del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo está comprometido en el fortalecimiento de la defensa de los derechos de todos los ciudadanos. El Defensor del Pueblo tuvo un primer acercamiento con la Dirección General de Contabilidad Gubernamental en respuesta a su solicitud de captación sobre proceso contable a través del CIGEP. El Defensor del Pueblo es el único órgano extrapoder que ejecuta su presupuesto de manera íntegra en línea a través del portal de transparencia. Estas iniciativas son esenciales para promover la eficiencia, transparencia e integridad a lo interno y externo de la institución. En el Día del Poder Judicial, el pasado 7 de enero, Pablo Ulloa, Defensor del Pueblo, y Ana Martich, primera adjunta, participaron en los eventos conmemorativos realizados por el Poder Judicial. El Defensor del Pueblo asistió a la audiencia solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, presidida por Henry Molina, acompañado de jueces, consejeros del Poder Judicial, representantes del Ministerio Público y otros dignatarios. Por su parte, Ana Martich asistió a la celebración posterior, que incluyó una conmovedora Eucaristía de Acción de Gracias. La ceremonia fue dirigida por Monseñor Benito Ángeles, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo. El pasado 11 de enero fue el Día Nacional de la Educación. El Defensor del Pueblo te comparte a través de una de sus colaboradoras las 5 acciones que realiza la institución para promover y educar en derechos fundamentales. La primera acción es la adaptación de la Constitución Dominicana para niños, niñas y adolescentes. La facilitación de talleres sobre derechos fundamentales y rol del defensor. La ejecución de programas especializados para profesionales y comunitarios en derechos y participación. La cuarta acción son las alianzas estratégicas para la promoción de derechos. Y por último, la generación de evidencia para la construcción de un Estado de Derecho a través de la investigación. Te invitamos a formar parte de esta transformación educativa que merecemos. Así es el Defensor del Pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor y como les había comentado, hoy tenemos un invitado muy especial, muy especial, a un gran aliado del Defensor del Pueblo, un gran amigo de nuestra institución y sobre todo un hermano, como decimos a veces, un hermano en armas, en la defensa de la constitucionalidad, en la defensa de la soberanía constitucional y la defensa de nuestra identidad nacional. Con ustedes, el magistrado Wilson Gómez, una persona sumamente conocida en la población dominicana. No solamente ha sido juez del Tribunal Constitucional, también ha tenido toda una carrera como abogado en el Poder Judicial, en la jurisdicción inmobiliaria. Fue presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana en su momento y hoy en día desempeña la función de presidente del Instituto Duartiano, una gran institución, una gran organización que promueve la conservación y el fomento de los ideales de Juan Pablo Duarte y los trinitarios. Magistrado, muy buenas tardes. ¿Cómo se siente? Bienvenido una vez más a Así es el Defensor. Muchas gracias. De verdad que, en primer lugar, felicitar al Defensor del Pueblo por este espacio. Así es el Defensor, ese esfuerzo por hacer una difusión y edificar a la ciudadanía en lo que tiene que ver con sus derechos, sus garantías fundamentales, ¿verdad? Y, por supuesto, también los compromisos que contrae el ciudadano expresado en los deberes. Y en este caso, pues, también saludo el hecho de que hayan tomado un tema tan interesante como lo concerniente a este manifiesto del 16 de enero de 1844, documento que vale la pena conocer y difundir. Así es, magistrado. Y bueno, vamos a hablar de este documento, de este manifiesto del 16 de enero del año 1844. Y lo primero que vamos a conversar, magistrado, sobre esto es los conceptos fundamentales. A nosotros nos gusta mucho
abordar los conceptos fundamentales, quisiéramos saber qué es un manifiesto, es decir, qué es, en este caso, un manifiesto político, que es este manifiesto de 1844. ¿Para Sí. qué se hace un manifiesto? Sí, bueno. Lo primero es que el manifiesto, como la proclama, procuran más que nada, a través de un documento, dar a conocer al conglomerado una posición levantada por un grupo de ciudadanos o por una entidad que procura fundamentalmente exponer una posición, ¿verdad?, determinada luego de hacer una serie de consideraciones que conducen al final a fijar una posición firme con respecto a la problemática que se ha planteado y, por supuesto, sobre la base de las motivaciones que se formulan. Y entonces, en la época, el manifiesto tenía una connotación singular, por cuanto era el llegar a conclusiones determinantes frente a la problemática planteada. Y entonces tenía realmente ese documento una fuerza extraordinaria a partir del momento en que procuraba eso, establecer claramente líneas de acción a partir de las consideraciones que se formulan. Y frente a esas consideraciones, pues era necesario que los manifestantes, los suscriptores de ese manifiesto, pues fijaran una posición, además de clara, contundente y firme. Muy bien, y bueno, magistrado, ese documento que nosotros estamos comentando en el día de hoy tiene algunas frases muy llamativas. Hay una parte que dice, por ejemplo, que para que el mundo sepa Así que es. esto no es una aventura, yo parafraseándolo, ¿verdad? No Así es. diciéndole exactamente cómo es, Así es. sino para que se sepa y que el mundo sepa que eso no es una aventura, que no es un capricho de los habitantes de la parte española de la isla de Santo Domingo. Es decir, que parece que hubo también una intención de convencer. ¿Será que en ese momento no todo el mundo estaba de acuerdo con el sentimiento independentista, con el sentimiento separatista? ¿O realmente sí era un sentimiento que unificaba a toda la población en esa parte de la isla? Bueno, lógicamente había quienes no tenían un nivel de conciencia como lo tenían muchos de los suscribientes del documento. Inclusive ahí se da el caso donde concurren tanto los conservadores como los liberales, es decir, los hombres y mujeres que seguían la línea de Juan Pablo Duarte Díez como líder. Esos eran los liberales, es decir, los que entendían que el esfuerzo tenía que orientarse fundamentalmente a conseguir la independencia, es decir, la autonomía, el gobierno propio. Y entonces, ese grupo de ciudadanos y ciudadanas, convencido de ello, pues asume ese manifiesto y en cierto modo tratan de conciliar. Y ahí coinciden con los conservadores que no tenían esa fe en la población, que no entendían que el pueblo era capaz de mantener una independencia que proclamara. Esos grupos entendían que había que cobijarse alrededor de una potencia, ¿verdad? El asunto era el planteamiento que ellos hacían y formulaban: salir de Haití, pero colocarse entonces bajo el manto de Francia o de España o de cualquier otra potencia. Entonces, en este esfuerzo de unidad es que ellos convergen y entonces levantan ese manifiesto, pero los conservadores tenían su posición y la mantenían.
Por su parte, los liberales, liderados por Duarte y sus seguidores, bueno, pues mantenían la posición de la pura y simple, es decir, de la independencia con respecto a toda dominación, ¿verdad? A toda dominación extranjera. Y tenían un postulado muy claro de soberanía y concurrían ahí por un asunto coyuntural, pero jamás de acuerdo con la separación pura y simple, sino que entendían que la separación era un hecho concreto, pero que la expresión jurídica rápidamente y luego de ese hecho materializado era el gobierno propio e independiente, la autodeterminación, el poder realmente impulsar la sociedad dominicana a partir de un gobierno propio. Muy bien, y bueno, y casualmente hasta el día de hoy, magistrado, el país sigue dividido en esas dos partes. Ciertamente. Entre los que creemos en el país y los que no creen en la República Dominicana. Vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con el magistrado Wilson Gómez. Así es el defensor del pueblo. El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está representado por el Presidente de la República Dominicana. Es el jefe del Estado y del Gobierno. Es elegido junto al Vicepresidente cada 4 años por la población dominicana mayor de edad, mediante el voto libre y secreto. ¿Qué hace el Presidente? Algunas de las cosas que hace el Presidente de la República son: preside los actos solemnes de la Nación. Promulga y hace pública las leyes del Congreso Nacional. Es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los demás cuerpos de seguridad del Estado. Garantiza la defensa de la nación, protegiendo las zonas terrestres, marítimas y aéreas. Sucesión presidencial. Si el presidente está ausente, es sustituido por él o la vicepresidenta. En el caso de que ambos estén ausentes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia asume el cargo. ¿Quiénes ayudan al presidente? Los ministerios públicos especializados en diferentes áreas. Todos los ministerios están dirigidos por un ministro y un viceministro. La administración pública. Para trabajar en la administración pública, las personas deben de destacarse por su eficacia y seriedad. Así concluimos este episodio sobre el Poder Ejecutivo. La Constitución de la República Dominicana es el documento más importante. ¿Por qué? Porque nos une como dominicanos, pero al mismo tiempo nos define como sociedad y nos permite ver cuál es la función del Estado. Justamente por esa razón, el defensor del pueblo de la República Dominicana, una vez es asumida por esta gestión, hace lo que le llamamos la Constitución Animada de la República Dominicana. Es un esfuerzo de unos profesionales de la institución de poder lograr en 16 capítulos tener toda nuestra Constitución. Utilizamos las guías didácticas como una herramienta, estratégicamente hablando, para poder lograr que todo este conocimiento de la Constitución la podemos llevar en 3 niveles: al estudiante, a los docentes, pero más que todo a los padres. Porque el esfuerzo del defensor del pueblo es poder crear una ciudadanía responsable, apelando a la familia. Así es el defensor del pueblo. Conversando con el magistrado Wilson Gómez, quien es pasado juez titular del Tribunal Constitucional y actual presidente del Instituto Duartiano. Estamos conversando sobre este interesantísimo tema del manifiesto del año 1844, del 16 de enero de 1844. Y como bien mencionó el magistrado, fue un gran esfuerzo. Por eso es que yo digo que es un manifiesto político, porque, magistrado, la política no es más que el encuentro. La política bien hecha. Claro. No es más que el encuentro de voluntades. Y bueno, eso fue un esfuerzo político entre distintas facciones que existían. Y bueno, y se buscó el punto en el que confluían todas las fuerzas, que era la separación de Haití. Ya después de ahí,
entonces ya cada sector, y gracias a Dios que al día de hoy venció y seguirá venciendo el sector trinitario, los ideales de Juan Pablo Duarte. Magistrado, cuando nosotros hablamos de este documento, siempre en el pueblo dominicano, siempre ha habido como dudas de quiénes fueron los redactores. Siempre ha habido como una mitología urbana en torno a los redactores. Sabemos que hay unos firmantes, eso sí, incluso apellidos muy conocidos todavía, pero ¿a quiénes se le imputa, vamos a decirlo así, a quienes se señalan como los principales redactores de este manifiesto del 16 de enero? Bueno, siempre ha habido discusión al respecto. Sí se recoge que Tomás Bobadilla y Briones, que era indudablemente un jurista, un pensador, que aunque no tenía las posiciones de avanzadas, sino que era un conservador y fue en cierto modo activo ideólogo y asesor de Pedro Santana, él mismo se atribuyó la autoría y en la época en que lo hizo nadie le ripostó ni lo desmintió. Pero lo cierto es que, como se sabe, en un documento donde había tantas personas suscribiendo, había que presentar un contenido y, por supuesto, alguien presentó el proyecto, alguien armó ese proyecto y lo presentó al sedazo de los demás, sobre todo de los que tenían luces de intelectualidad o que conocían de la redacción. Y entonces, bueno, sobre esa base se articuló ese documento. Se menciona a Sánchez, a Francisco de Rosario Sánchez, como un aportante de ese contenido. Por supuesto, los trinitarios cedían a cambio de la armonía, sobre todo en los términos de separación e independencia. Por eso es que en lo que es un documento que precede a este manifiesto, que fue el juramento trinitario, se habla de separación definitiva. No se habla de independencia, precisamente para armonizar con ese grupo que no cedía. El grupo de conservadores no cedía. Y entonces cuando se habla de separación definitiva se está hablando de independencia. Ahora, jurídicamente, para que haya independencia, tiene que haber la autodeterminación. Y entonces, bueno, en el manifiesto se vuelve y se habla mucho de separación. De independencia no se hace gala, no se incluye. Es decir, la palabra independencia no aparece en el manifiesto. No se incluye. Solamente separación. Siempre separación porque es el problema. Los seguidores de Duarte entendían, bueno, es posible la separación, el hecho material de desvincularse de Haití, la separación. Pero a seguida, la parte jurídica, independencia, porque Duarte proclamaba como cuestión fundamental la soberanía dominicana. Y en su proyecto de constitución, en más de 3 artículos, Duarte es reiterativo, de manera muy firme. Bueno, que la constitución actual, en el artículo 3, recoge ese espíritu. Es decir, la redacción del artículo 3 de la Constitución de 2010 realmente se acoge muy generosamente a los alcances y contenidos de esa Constitución de Duarte o proyecto de ley fundamental. Proyecto avanzadísimo
y naturalmente que hasta contemplaba lo que es hoy la carrera judicial, la inamovilidad de los jueces, la carrera administrativa, o sea, está ahí, esa esencia. Y Duarte dice que hablaría de eso en una segunda parte que nunca se pudo producir, pero ahí estaba esbozado como un proyecto y como un propósito. Entonces, en realidad, ese proyecto tenía unos contenidos que unían a los dos grupos, que era la denuncia de lo que estaba aconteciendo, es decir, los abusos de la autoridad haitiana contra los dominicanos, el sojuzgamiento, el hecho de prohibir el uso del idioma español en la documentación oficial, el hecho de cerrar la universidad, el hecho de perseguir a los religiosos e impedir el culto católico de entonces, ¿verdad? Todo esto, y naturalmente el despojo, porque, señores, estaba expresamente prohibido en la Constitución haitiana que una persona blanca, y ellos nos consignaban y nos señalaban como blancos, pudiera tener derecho de propiedad. Propiedad de la tierra, de propiedad inmobiliaria. Sobre todo la propiedad inmobiliaria, la de gran valor, ¿verdad? Claro. Y además no podían ocupar cargos públicos. Esa fue una de las grandes discusiones. Y entonces, bueno, todo esto genera esa reacción expresada en ese documento. Y bueno, y sin duda alguna también otros abusos como el tema de imponerle a los dominicanos el impuesto para el pago de la indemnización a Francia, Así es. la confiscación de los bienes de la iglesia, Sí. etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con el magistrado Wilson Gómez y el manifiesto del 16 de enero de 1844. Así es el defensor del pueblo. Con la finalidad de promover políticas públicas basadas en evidencias que garanticen a la población el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales, el Defensor del Pueblo de la República Dominicana creó el Informe Nacional de Derechos Humanos 2023. A pesar de los avances de los últimos años, persisten grandes deficiencias en su ejercicio efectivo y un insuficiente desempeño del Estado en cumplir su misión esencial de proteger los derechos de las personas. Este informe se concentra en 5 derechos fundamentales: el derecho a la salud, integridad personal, trabajo, justicia e igualdad. Y se pudo determinar un orden de acuerdo a la demanda de reclamos de los dominicanos. Derecho a la salud ocupa el primer lugar. Clínicas y hospitales se encuentran entre los 4 lugares de mayor vulneración de derechos del país. Derecho a la integridad está en segundo lugar. El abuso policial resultó ser la violación más reiterada respecto a este derecho. El derecho al trabajo, derecho a la justicia y el derecho a la igualdad resultaron empates en el tercer lugar, destacando como principales problemas el trabajo infantil, la discriminación en el acceso y remuneración del trabajo. Que las leyes solo benefician a grupos privilegiados y los privados de libertad, personas con discapacidad, mujeres, personas con VIH, personas en condición de pobreza y personas LGTB+, son los más vulnerados. Para abarcar todo el territorio nacional, este estudio se apoyó en una metodología de 3 pilares: consultas participativas regionales, Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2023, perfil mediático de derechos humanos y las estadísticas de la Secretaría General del Defensor del Pueblo. Según las personas encuestadas, el derecho a la salud es el menos garantizado, seguido del derecho al trabajo con un 10.6% y el derecho a la integridad con un 10%. Si bien es cierto que el país ha logrado grandes avances en materia de derechos humanos durante los últimos 45 años, también es verdad que las informaciones analizadas
develan grandes déficits en el ejercicio efectivo de los mismos y un insuficiente desempeño del Estado. En los últimos 12 meses, el 46% de las personas alega haber sido víctima de violación de un derecho en una oficina del Estado, en escuelas públicas, en cárceles, hospitales y tribunales. El 54% de las personas que presentaron denuncias ante las autoridades dice que la respuesta fue mala o muy mala. Más allá de las cifras, esta encuesta representa las vidas y experiencias que nos instan a redoblar esfuerzos, un paso de avance en el llamamiento al respeto y garantía de los derechos de todas las personas. Aspiramos a que este informe impacte de manera significativa y se convierta en un llamado imperativo para la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones informadas. My grandfather, Nelson Mandela, once said, "To deny people their human rights is to challenge their very humanity." La Policía Nacional es considerada como la institución que menos respeta los derechos humanos en la República Dominicana y el destacamento policial, óiganlo bien, es visto como un lugar de conculcación de derechos. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta en Así es el defensor con el magistrado Wilson Gómez, el doctor Wilson Gómez, quien es presidente del Instituto Duartiano. Por cierto, magistrado, algo de su vida. ¿De qué provincia usted es? Bueno, yo soy oriundo de Barahona. De Barahona. En la zona sur del país. Tenemos a un sureño aquí. Así es. La perla del sur, como dicen. Así es. Bueno, Barahona es una de las provincias, a mi juicio, más hermosas que hay en este país. Tiene una cosa impresionante. Lástima que no se pueda uno bañar mucho en las playas de Barahona. Son peligrosas esas playas. Sí. Hay escasas playas donde pueda hacerse una vida recreativa segura. Sí. Tiene muchos microclimas también. Es decir, tiene parte seca, parte húmeda, una provincia muy interesante. Y bueno, magistrado, con respecto a este tema del manifiesto, mucha gente se pregunta por qué Duarte no firmó el manifiesto. ¿Por qué Duarte, la firma de Juan Pablo Duarte, el gran inspirador de la independencia, de la separación, que ya venía desde antes? Recordemos que la Trinitaria fue en el 1838. Es decir, que esto no era algo nuevo para Duarte ni para ese grupo. Entonces, eso hace rato que esa gente ya estaba trabajando en ese tema. Es decir, que no son unos advenedizos, ni gente que se montaron después. Ya ellos venían trabajando con ese tema, claro, tanto con la Trinitaria como con la filantrópica también. Así es, y la dramática. Y la dramática. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Y mucha gente se pregunta, ¿por qué Duarte no firmó esto? Exacto. Bueno, se recuerda que Juan Pablo Duarte hizo un esfuerzo extraordinario, un trabajo a fondo y de mucho riesgo para la consecución de la libertad del pueblo dominicano. Y se recuerda que Juan Pablo Duarte, como estratega, que fue un fino estratega, dentro de las acciones que puso en práctica para avanzar en su proyecto de independencia fue aprovechar una confrontación entre precisamente los liberales haitianos y los conservadores haitianos. Cuando usted se refiere a liberal, magistrado, que usted en varias ocasiones ha dicho liberales y conservadores, en ese contexto de 1844, ¿qué significaba liberal y conservador? Porque no parece ser el mismo sentido moderno de liberal, que puede entenderse como progresista. Exacto. O conservador. ¿Qué significaba eso realmente? Bueno, el liberal era partidario de una vida política apegada a los derechos fundamentales, ¿verdad? Al debido proceso, por ejemplo, a las garantías. Por ejemplo, Duarte era liberal porque se identificaba con el Estado de Derecho. Claro. Entendía que nadie por encima de la ley y que había que acoger
las decisiones de la autoridad legítima. Entonces era partidario de los procesos de escogencia de los dirigentes a partir de la fuerza del voto popular. Muy bien. Eso, los liberales estaban con esa línea. Los conservadores entendían de otra manera las cosas, por la fuerza, por las aclamaciones, ¿verdad? El caudillaje. Sí. Y entendían la arbitrariedad como elemento importante al momento del ejercicio de facultades propias de poder. Muy bien. Entonces, Duarte aprovecha esa confrontación específicamente entre el presidente haitiano, Juan Pedro Boyer, y Charles Gerard, que enfrentaba al presidente haitiano en el momento. Duarte entiende que se avanzaría en el proyecto dominicano aliándose a Charles Gerard. Y entonces manda a Haití a Juan Nepomuceno Ravelo, un trinitario, para que conversara con ese grupo, con ese sector liberal, y le explicara y le informara que se le apoyaría desde aquí. Ravelo no consigue el propósito, retorna. Entonces Duarte encomienda a Mella más resuelto, más abierto y con mayor desenvolvimiento de orden diplomático, se va a Haití y contacta a Charles Gerard y su grupo, y efectivamente ellos asumen como buena y válida esa posición, ¿verdad?, de recibir apoyo en esta parte de la isla a su proyecto allá. Y efectivamente eso fructifica de manera tal que se destrona a Juan Pedro Boyer del poder y asume el control, ¿verdad?, de la cosa pública haitiana, Charles Gerard. Entonces, que curiosamente, magistrado, Charles Gerard fue uno de los generales que vino a invadir el país, es decir, él en su mandato intentó luego aplastar la independencia dominicana. Claro. Fíjese cómo es la política realmente. Bueno, claro, pero Duarte sí sabía que eso iba a ocurrir. Claro. Pero él, ¿qué quería realmente? Salir de aquel, dividirlo, ¿verdad? Y entonces avanzar en su proyecto. Muy bien. Y efectivamente, entonces Duarte se le da una especie de misión, podemos decir como un cargo. Ese gobierno de Charles Gerard inclusive se coloca a Duarte en la posibilidad de organizar el proceso de escogencia de los representantes por la parte española en la constituyente haitiana, porque se iba a hacer la modificación de la constitución haitiana de 1816 en una versión nueva en 1843. Muy bien. De ahí que Duarte organiza las llamadas juntas populares y a través del voto, ¿verdad?, se iban a escoger a los representantes dominicanos. ¿Qué pasa? Que Duarte con su liderazgo logra entonces que se escogieran los trinitarios con el voto popular, muchos trinitarios. Y eso es lo que sorprende a los haitianos, que sus candidatos no salieron. Reaccionan, y ahí es que viene Charles Gerard con sus hombres tras la cabeza del patricio. Rodean la casa de Duarte, Duarte puede escapar y comienza a moverse en escondite. De modo y manera que se le puso precio a su cabeza, se ofrece rango militar al que lo denunciara, y así Duarte logra salir del país y salva su vida, y por eso es que todo lo que acontece a partir de ahí, entonces con Duarte fuera del territorio. Muy bien. Bueno, lo que quiere decir es que si bien es cierto que la firma de él falta, todo el espíritu del documento tiene a Duarte en la escritura. Eso es así. Claro, y lo firmó su hermano Vicente Celestino Duarte. Muy bien, en nombre de él, claro. Sí, sí. Bien, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con el magistrado Wilson Gómez.
Así es el defensor del pueblo. En el día de hoy, en nuestras cápsulas de derechos y deberes, hablaremos del derecho a la salud. Ese artículo 61 que tanto a los dominicanos le incide en su desarrollo y en su vida diaria. El derecho a la salud, en nuestra Constitución del 2010, es consagrado como un derecho fundamental. Ese derecho a la salud es un derecho humano, el cual todas las constituciones lo preservan por la importancia que tiene para el ser humano. El Estado dominicano nos tiene que garantizar la salud y eso se hace a través de políticas públicas que incluyen atención primaria, medicamentos, los especialistas que nos correspondan, pero más que todo el tema de la hospitalización. Justamente el Defensor del Pueblo busca con estas cápsulas poder hacer entender cuáles son tus derechos al mismo tiempo de cuáles son tus deberes. Te pido que apoyes al Defensor del Pueblo en este esfuerzo de construir ciudadanía responsable. ¿Cómo? Compartiendo estas cápsulas. Sé parte de esa construcción a través de la difusión de este tipo de mensajes de derechos y deberes que son tan importantes para nosotros, pero al mismo tiempo genera una confianza de parte de ustedes para nosotros. Gracias. Estas son las 3 cosas que podemos hacer para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. 1. Promover la accesibilidad. 2. Sensibilizar y concientizar. Y 3. Respetar la autonomía. Desde el Defensor del Pueblo, algunas de las acciones que realizamos a favor de la inclusión son inclusión laboral de las personas con discapacidad, sensibilización al personal e interpretación con lengua de señas en todas nuestras actividades. Estas son algunas acciones que nos permiten apoyar la inclusión de todas las personas. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorrd. Vamos por lo que nos une. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con el magistrado Wilson Gómez sobre este documento, el manifiesto del 16 de enero de 1844, uno de los primeros actos políticos de la nación dominicana, concretamente ya en vías de independencia. Y bueno, magistrado, ese documento, ¿qué tipo de Estado imagina ese documento? ¿Qué tipo de Estado proyecta? ¿Y cuáles derechos fundamentales prioriza en ese futuro proyecto? Porque cuando uno se lee ese manifiesto, es un proyecto, es un anhelo, ¿verdad? Como una especie de hoja de ruta hacia la consecución primero de la separación, pero también habla de un Estado, también habla de derechos fundamentales. Sí. Bueno, no hay dudas que los patriotas dominicanos procuraban, por encima de todo, la dignificación de la vida de nuestro pueblo, la libertad, el particular esfuerzo orientado a que derechos fundamentales como el de poder escoger sus autoridades, el establecer un régimen donde existiera la posibilidad de que los dominicanos pudieran normar su vida, ¿verdad? Y particularmente estructurar jurídicamente su sociedad, y el restablecimiento de las costumbres, la cultura,
¿verdad? La religión Los católica usos, también. ¿verdad? La propia religión y el poder superarse con los estudios, que se crearan condiciones que propiciaran el regreso de tantos dominicanos que tuvieron que salir a otros países, sobre todo de aquí, del Caribe y de América del Sur, sobre todo, que frente a la situación de imposibilidad de vivir y de ejercer, en particular en el caso de la intelectualidad, ¿verdad?, su función, bueno, pues se quería que esa gente retornara aquí para volver a la llamada Atenas del Nuevo Mundo. Y en verdad había más que razones para ello, pero fundamentalmente era ponerle cese a una situación de opresión. Los postulados de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de los derechos humanos, estaba subyacente, porque frente a la tiranía y la opresión, la rebelión como un mandato, y esa fue una rebelión de los dominicanos que definitivamente dijeron no más, y ahí se arreció la lucha, ya en un esfuerzo mancomunado, porque no hay duda que el trabajo hecho por los trinitarios bajo el liderazgo de Juan Pablo Duarte alcanzó su propósito de llevar conciencia a la población respecto de la importancia de vivir en libertad en medio de un marco de soberanía y de dignidad. Y los conservadores, que aunque no estaban con la línea, ¿verdad?, patriótica, y no tenían fe en que el pueblo dominicano era capaz de asegurar por sí mismo su subsistencia, porque ese grupo estaba convencido de que era imposible, de que el pueblo dominicano no podría resistir los embates de Haití. Entendía que no era posible una batalla, una sola batalla que pudiera sobreponerse las armas dominicanas frente a las armas haitianas. Y es verdad, había una desproporción, pero lo que no entendían ellos no entendían que había un pueblo con una conciencia, con una mente, con un corazón, con un coraje decidido ya, tal que indudablemente iban a alcanzar lo que alcanzaron, el triunfo resonante en un proceso de guerra de 1844 a 1856. Estamos hablando de 12 años de guerra abierta, que entre encuentros, batallas y combates de importancia, una treintena de acciones armadas. Y entonces, bueno, de todas maneras, si bien los conservadores lograron ejercer el dominio del poder por mucho tiempo y sacaron a Duarte del escenario, por lo menos físicamente, las ideas de Duarte se mantuvieron. De tal manera que, como usted dijo al principio del programa, triunfaron las ideas trinitarias, porque conseguimos el gobierno propio e independiente. Hemos seguido un proceso interesante. Primero, un proceso que hemos librado de orden político. Si bien el concepto de Duarte de la política, de que la política, como fue lo que él decía, no es una especulación, es la ciencia más pura y digna, después de la filosofía, de ocupar las inteligencias nobles. Duarte entendía la política como la acción orientada a la materialización del bien común, el desprendimiento que él mismo expuso con esa carta del sacrificio, la transparencia con que él hizo la rendición de cuentas, la integridad, la probidad,
la rectitud de conciencia. Todos esos elementos, si bien todavía uno aspira a que predominen en la vida nacional, pero tenemos que convenir en que hemos logrado ubicarnos en el concierto de naciones soberanas, democráticas, y hoy en América Latina somos un referente. Todo el mundo sabe lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en América Latina como continente en particular. La República Dominicana exhibe una estabilidad, ¿verdad? Exhibe progresos significativos que son progresos propios de países que han alcanzado determinada madurez. Nosotros todavía trabajamos en el fortalecimiento institucional, pero tenemos que admitir que hemos ido progresando, que aspiramos a que definitivamente podamos dignificar la política y que haya un mayor compromiso de los hombres que ocupan y que aspiran a ocupar funciones importantes en la administración para que haya una mejor respuesta al pueblo dominicano. Así es, y bueno, magistrado, una de las, ya brevemente para acabar, porque en ese espacio todo vuela, el tiempo vuela, hay un detalle muy importante en ese manifiesto de que no se menciona República Dominicana. Se dice la parte española, la parte del este, pero no se dice República Dominicana en ningún lado. Por lo mismo. Por eso es que Duarte, que aporta el nombre del futuro Estado República Dominicana, lo hace en su juramento. Esa es la posición clara, porque Duarte entendía, como he dicho reiteradas veces, aspiraba a la autodeterminación, a la independencia, al gobierno propio y a una soberanía fuerte. Y por eso él, República Dominicana, lo que no entendían los conservadores. Muy bien, y bueno, en otra ocasión seguiremos hablando de este tema, porque dice, magistrado, que el mes de la patria comienza el 26 de enero. Para nosotros en el Defensor del Pueblo comienza 10 días antes, que es a partir del 16 de enero por ese manifiesto. Y bueno, muchas gracias a ustedes por su sintonía, muchas gracias, magistrado, por su visita. Esperamos tenerlo nuevamente en ese mes de la patria. Y bueno, a todos ustedes les deseamos una feliz tarde y una semana llena de dicha, llena de provecho. Nos vemos en un futuro próximo. Hasta entonces. Así es, el que está para ti te da la mano, de los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno, así es el defensor del pueblo, así es el que educa y da orientación, así es el defensor del pueblo. Si no pudiste sintonizar, Así es el Defensor, en vivo los domingos por Sol 106.5 FM, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.